equipo, muchísimas gracias por sus saludos, sus presentaciones. Y bueno, como hemos hablado, vamos a continuar con un tema que se conversó hace 15 días y que es importantísimo que lo vayamos poniendo ya en contexto, con la intención de darnos cuenta de dos cosas importantes. La primera, que no es un tema nuevo, es un tema que siempre ha estado ahí, lamentablemente no era muy conocido, ¿sí? Y hoy sí lo es conocido. Y el segundo elemento es que no es un tema difícil, es un tema que requiere un poquito de dedicación y entenderlo de una manera clara. Voy a hablar muy eh, eh, pragmáticamente, no voy a usar terminología técnica, de hecho lo he preparado de esa manera la presentación, con la intención de que esto llegue como tiene que llegar. Iré haciendo pausas a medida que vaya avanzando con la intención de ir explicando ciertos elementos que van a ser importantísimos, ya que hablar de emociones y neuroliderazgo es una connotación muy, muy especial. ¿Por qué? Porque de lo uno conlleva a lo otro y en la mitad hay un elemento adicional, ¿sí? Es más, yo diría dos elementos adicionales. El uno es el entender lo que es el liderazgo como tal, ¿sí? De alguna manera. Y el otro es la neurociencia, que cuando se juntan podemos hablar de neuroliderazgo. Las emociones ya lo hablaron hace 15 días, Josefa Comarita, una exposición muy brillante. Por eso es que yo ahora voy a sintetizar un poquito el tema a partir de lo que ellas nos indicaron. Entonces, desde esta perspectiva, yo voy a partir por el tema de las emociones, con la intención de ir un poco hablando todos el mismo idioma e ir entendiendo hacia dónde queremos llegar. ¿Ya? Emociones, hay muchas definiciones, hay desde las definiciones más técnicas en las cuales se habla desde una perspectiva ya psicoanalítica inclusive, ¿sí? Hasta de unas definiciones muy prácticas, que es la que nosotros vamos a usar acá, que es realmente lo que nos interesa saber. Porque a nosotros no nos interesa saber qué es la reacción cognitiva que genera el organismo a través de un montón de cosas, ¿no? Más sí nos interesa entender qué es la manera natural, sí, así de sencilla, la manera natural en la que los seres humanos reaccionamos a nuestro alrededor, ¿sí? Reaccionamos a lo que sucede a nuestro alrededor. Ahí debería decir eso, sucede a nuestro alrededor. ¿Sí? Esas son las emociones. Si vemos algo que no nos gusta, nos vamos a sentir temerosos o lo vamos a rechazar automáticamente. Si vemos algo que nos agrada, nos vamos a sentir emocionados y vamos a querer tal vez tocarlo, palparlo, nos emocionamos y lo disfrutamos aunque estemos lejos. Si hay algo que nos hace reír, pues vamos a sonreír, a reírnos a carcajadas, como sea, pero lo vamos a disfrutar. Es la reacción natural que nosotros como seres humanos tenemos frente a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Sí? Y algo importantísimo que muchas veces, lamentablemente, en nuestra vida aprendemos, y desde muy niños, que es reprimir las emociones o avergonzarnos de ellas. Aquí les decimos que es importante ni reprimirlas ni avergonzarnos. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a empezar a educar las emociones, a educarnos en las emociones para alcanzar lo que más adelante vamos a ver, que es también un paso previo o en el cual se basa mucho el tema del neuroliderazgo, que es la inteligencia emocional. Desde esa perspectiva, ya sabemos todos que las emociones, al ser una reacción natural que todos nosotros tenemos, ¿sí? Frente a los estímulos del exterior, debemos empezar a entender qué nos está pasando frente a ello. Yo sí les invito a reflexionar en este momento. Y si es un tema puntual, podemos cerrar nuestros ojos y empezar a pensar qué es aquella cosa que nos molesta. Y al cerrar nuestros ojos, sí podemos encontrar algo que nos molesta, ¿sí? Y empecemos a entender qué de eso que nos molesta, ¿sí? Hace que nosotros reaccionemos positiva o negativamente. Y ahí es cuando nosotros vamos a empezar a entender cómo la emoción empieza a controlar nuestros actos, es decir, la reacción que tenemos frente a esa emoción. Si viene mañana un niño y está con las manos sucias y a mí no me gusta que esté con las manos sucias, lo más probable es que yo en ese instante me moleste. ¿Por qué estás con las manos sucias? No me toques, anda a lavarte. Anda. Y empezamos a reaccionar de una manera, tal vez no sea de la más adecuada. Al decir que no la reprima ni me avergüence, no significa que yo voy a decir, voy a dejar de gritarle.
voy a dejar de, como es de sentirme mal. No, al contrario, voy a entender que tal vez gritarle no es la mejor manera al niño de decirle por qué estás con las manos sucias a través de gritos u ofensas, sino es muy posible que yo entienda que debo controlar y acercarme a él en otro tono y decirle suavemente, a ver, ¿por qué te ensuciaste? Ven, vamos, te lavo las manos. Estoy reaccionando de una manera completamente diferente, completamente distinta. Y ahí es cuando nosotros vamos a empezar a entender. Entonces, yo sí les invito a que vayamos reflexionando este tipo de reacciones que tenemos frente a los estímulos ya exteriores y ahí se complementa lo que se denomina emoción. Y me dirán cuántas emociones existen. Pues bueno, para algunos existen 13, para algunos existen 5, para algunos existen 27, para algunos existen 11. Todavía no terminamos de poner, bueno, no terminan de ponerse de acuerdo los científicos respecto a cuántas emociones mismo se tienen. Y yo aquí les voy a poner tres grupos de emociones, las positivas, las negativas y las ambiguas, ¿sí? ¿Con qué intención? De ir identificando que muchas de ellas ni siquiera son emociones, sino que algunos los tratan de esa manera y yo no quería dejar de pasar este espacio para ir entendiendo cómo en otros lados le manejan como emoción cuando realmente es otra cosa. Sin embargo, para muchos lo tratan de esa manera y hay que respetarlo. Por eso es un tema abierto y es un tema de conocimiento que lo estamos manejando aquí desde una perspectiva más de aprendizaje y de concientización, más allá de que desde el punto de vista científico. ¿Sí? Entonces, hay emociones positivas, como la alegría, el humor, el amor y la felicidad. Pues bien, aquí, de todos estos listados, no todas, como les dije hace rato, resultan ser emociones. Son reacciones a las emociones. Por ejemplo, si yo tengo un buen humor, posiblemente eso me provoque alegría o la alegría me provoque un buen sentido del humor. ¿Sí? Ahí podemos empezar a jugar que una de las dos es la emoción, la otra es la consecuencia de esa emoción. ¿Sí? Bien. El amor, ¿qué es? ¿Es una emoción o es un sentimiento? Ahí les dejo de tarea, ya vamos a entender más adelante la diferencia entre amor y sentimiento. Me voy a centrar mucho en el tema de las emociones porque las emociones son el punto fundamental del tema del neuroliderazgo, pasando por los otros elementos que vamos a chequear más adelante. ¿Sí? Y la felicidad. ¿Acaso la felicidad no será una consecuencia de lo anterior? Entonces pensemos si la felicidad puede ser tratada como una emoción. Sin embargo, algunos de los filósofos, escritores, científicos manejan como emociones tanto el amor como la felicidad y el humor y la alegría, que de las dos para mí hay una sola emoción. Pero es mi criterio personal. Yo les pongo a ustedes en consideración lo que está pasando o lo que pueden encontrarse si se dedican a investigar. Entonces, tenemos emociones positivas y en forma general podemos decir, las emociones positivas son aquellas reacciones naturales, espontáneas y positivas frente a un estímulo externo. Por ejemplo, alguien contó un chiste y yo me reí a carcajadas, ¿sí? Una reacción positiva frente a ese estímulo que fue el chiste. Si estoy enamorado y le veo a mi pareja, ¿sí? ¿Ya? Es muy posible que mi reacción de eso sea cariñosa, afectiva, amorosa, ¿sí? Eso es otra forma también de entenderlo. Y eso también me puede dar felicidad, o la felicidad de estar comiendo la golosina que me gusta, o la felicidad que me provoca el estar haciendo el deporte que me encanta, o estar mirando la serie miren cómo ahí podemos ir entendiendo cómo nuestras reacciones, ¿sí? Son esas emociones. Veamos las negativas, la connotación que tiene esto. Las emociones negativas como tal, ¿sí? Aquí tenemos 6 que les vamos a manejar. De la misma manera que hablamos del tema de las emociones positivas, muchas de estas pueden ser consideradas como es más que emociones, la consecuencia de mi reacción frente a ese estímulo o emoción que me genera. El miedo, por ejemplo, les había puesto como ejemplo hace rato, que cerremos los ojos y veamos y miremos algo que nos causa con los ojos cerrados miedo. Y ahí vamos a encontrar la reacción natural que nosotros tenemos frente a esa circunstancia. Hay personas a las que les da miedo ver un ratón, ¿sí?
Entonces, solo cerrar los ojos y pensar cómo me pongo cuando veo un ratón, ya es un tema de una sensación especial, si es que yo tuviera miedo a los ratones, ¿sí? Porque recuerden, el cerebro, ¿ya? No distingue entre lo real y lo que imagino. Por eso es que nosotros muchas veces sufrimos cuando nos acordamos de algo negativo que pudo haber pasado hace 5 años. Y también gozamos cuando nos acordamos de ese chiste o de esa situación bonita que viví hace 10 años. Entonces, la mente como tal, nuestro cerebro, no dimensiona mucho lo uno de lo otro, ¿sí? Más cuando nosotros ya vamos haciendo conciencia, podemos darnos cuenta, qué bonito que fue lo que me pasó hace 10 años. Lo disfruto casi con la misma intensidad que ese momento. O cuando tengo miedo, ay, esa araña, qué fea, también lo vivo como que estuviera recordándole ese momento, ¿sí? Entonces, tengamos presente que nuestro cerebro trabaja de una manera bastante particular. La ansiedad, y ya sabemos que la ansiedad, lo hemos dicho muchas veces aquí, es un tema de un exceso de futuro, es decir, que estamos pensando demasiado en qué irá a pasar mañana, cómo nos irá a ir, ay, si mañana no llego a tiempo al trabajo, y si mañana no me pagan, y si mañana no avanzo a desayunar, si mañana no avanzo a cocinar, si mañana no avanzo a ir a ver a mi hijo a la escuela, si mañana no alcanzo a dejar esto que tenía que hacer. Empezamos a vivir en ese pensamiento y lo único que hacemos es olvidarnos del presente, que es lo único que tenemos, y nuestra reacción es como de nervios y estar así apurados que queremos lograr algo. Y no terminamos ni viviendo este presente, ni logrando lo que queremos en el futuro, porque todavía no llega. ¿Sí? Y miremos esa reacción. Nuevamente cerremos los ojos y pongámonos a pensar, ¿qué estamos haciendo bajo lo que nosotros vivimos en tema de ansiedad? ¿Qué queremos que pase mañana? ¿Ya? Queremos que pase, qué sé yo, me invento. Quiero que mañana 28 de enero ya me paguen. Bueno, perfecto. Voy a esperar que me paguen. Y más de eso, pasa. Más, es que si no me pagan, es que si no pasa esto, es que si no lo hacen, empezamos a vivir más de lo que realmente debemos vivir. Por eso hay un adagio muy importante que dice que el ser humano sufre más por lo que imagina que por lo que sucede. Y en la ansiedad está muy asociada a eso, del mismo modo la depresión. ¿Por qué? Porque nos estamos imaginando, "Ay, es que capaz que como se fue el otro día de viaje, capaz que hizo esto. Así no haya hecho. Pero nuestra mente ya está trabajando en eso y nos está generando una emoción de tristeza o de ira, ¿sí? Podemos ver esa situación. O como les había dicho, cuando tenemos un tema de una fobia, un tema de rechazo, sí, que es otra de las emociones negativas que también se la maneja. Y hay una especial que es la vergüenza. Más allá de emoción, yo también la podría catalogar como una consecuencia de una emoción. Ahí no me gustó algo que hice y me sonrojo y me da vergüenza, ¿sí? Es- pero es un tema de consecuencia. ¿Por qué? Porque me sentí incómodo con lo que acabé de hacer o decir, cosas por el estilo. Más hay que respetar que está consignado como una emoción también. Y por último, vamos a hablar de las emociones ambiguas. Entre ellas está la sorpresa, la esperanza y la compasión. Como les dije, son como reacciones, ¿no? Hay algo que, que veo y me emociono tanto que puedo responder positiva o negativamente, ¿sí? Hay algo que veo ahí que me encantó y, wow, qué emoción, qué pleno, ¿ya? Pero también puede ser la emoción negativa. Uy, qué miedo. Entonces, por eso es ambigua, la sorpresa es ambigua. No se le trata como, directamente como una emoción, sino como una consecuencia de la alegría, del miedo, del humor, de la ansiedad, de la ira, de la felicidad, cosas por el estilo. La sorpresa es eso, una sorpresa. La esperanza es un poco empezar a, a querer que suceda algo desde una perspectiva positiva. Sí, esa es la esperanza. ¿Ya? Ojalá que mañana me puedan pagar. ¿Sí? Ya no lo hago como ansiedad, sino con esperanza. Y ya no me desespero porque me vayan a pagar. La compasión, en cambio, tiene un sentido muy diferente, ¿sí? Es ya tal vez inclusive de empatía,
ponernos en el lugar de la otra persona, lo que está viviendo, y de esa manera sentir compasión. ¿Sí? Ayuda mucho. La empatía es uno de los principales elementos que nos pueden ayudar a comprender lo que es la compasión. La compasión no es decir, hoy pobrecito, ¿cómo le está pasando? ¿Qué le ha sucedido? Pobrecita, lo enferma que está. No. Y eso puede considerarse como compasión. Más, si yo me ubico en el lugar de esa persona y siento lo que está viviendo, la compasión es empatía, es entenderla. Sé que estás pasando un momento difícil y aquí estoy para apoyarte, en lugar de decirle, hoy pobrecito, que ni sé qué, ni sé cuándo. Eso es lo que nosotros confundimos como compasión. Y desde esa perspectiva ya tenemos claras algunas de las emociones. Y yo les voy a reducir estas a una base muy sencilla, que inclusive la vimos hace 10 años atrás, cuando en el 2015 salió la película Intensamente, ¿sí? Donde que se hablan de 5 emociones básicas, ¿sí? Que son el miedo, la tristeza, la alegría, el asco y la ira. Si ustedes se ponen a ver, muchas de las emociones anteriores están aquí, en estas 5, ¿sí? Y la ira, la alegría que puede estar asociada con el humor, el asco con el rechazo, la vergüenza, la tristeza con el dolor, ¿sí? El miedo. Podemos empezar a entender que con estas 5 emociones básicas podemos ya empezar a trabajar. Más adelante podríamos ampliar a otras emociones que sí existen y que podríamos ir desarrollándolas. Sin embargo, para efectos de entender lo que es las emociones del neuroliderazgo, me voy a quedar con estas emociones que acabamos de ver. Las 13 sintetizadas en estas 5 actuales. ¿Por qué? Porque las ambiguas yo les considero más como reacciones a la presencia de estas emociones. Y aquí viene algo fundamental que nosotros tenemos que tener presente: la diferencia entre las emociones y los sentimientos, ¿sí? Y con eso vamos a entender posiblemente lo que vimos hace rato de lo que era el amor y la felicidad de manera puntual. Entonces, ya sabemos, y aquí sí voy a usar un término más técnico de las emociones, que dice lo mismo que ya les expliqué hace rato, sino que en palabras mucho más desarrolladas a nivel técnico, que son los estados afectivos que experimentamos, es decir, la reacción natural frente a los estímulos del entorno. ¿Ya? Son reacciones subjetivas al ambiente que vienen acompañados de cambios orgánicos y fisiológicos. Acuérdense que a algunas personas una emoción muy fuerte le puede provocar un desmayo, ¿sí? Una emoción muy fuerte le puede provocar dolor de cabeza, le puede provocar náuseas, le puede provocar vómito, desintería, algunas cosas, ¿no?, que pueden pasar cuando las emociones son extremadamente fuertes. Nos paralizan literalmente, ¿sí? Entonces, esta parte es importantísima entenderla. Por eso yo les decía hace rato, cierren los ojos e imaginémonos cómo reacciono yo frente a una de estas emociones, para entender a través de mi experiencia el papel fundamental que tiene cada una de estas emociones en mis vivencias propias. Cómo yo interactúo frente a esta emoción o frente a este estímulo que me provoca esa emoción, mejor dicho, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, generalmente sobreviene de manera súbita y brusca, ¿sí? Han visto que a veces hay algo que nos asusta y lo primero que hacemos es salir corriendo. Ahí se activa una parte del cerebro que tenemos en la parte posterior de la cabeza, entre la parte donde que termina el cuello y se conecta con la columna vertebral, que le denominan la amígdala, ¿sí? En donde, o el cerebro reptiliano, que es lo que dicen, le decimos normalmente que compartimos con los reptiles, que solo nos permite huir, atacar o inmovilizarnos, ¿ya? Cuando nosotros tenemos, por lo general los seres humanos, miedo a algo, hacemos esas 3 cosas. Y eso lo hacemos de manera súbita y brusca. O nos quedamos inmovilizados, o salimos corriendo, o empezamos a atacar con la intención de defendernos, ¿sí? Y esto generalmente se pueden considerar como cuadros de crisis, ¿sí? Que pueden generar estados violentos, o son situaciones que se tornan eminentemente pasajeras y que se las puede controlar en un corto periodo de tiempo. Entonces, si nosotros ya vemos estas emociones desde esta perspectiva mucho más desarrollada, ¿ya? Vamos a entender ahora sí con claridad desde la parte real, que es la reacción propia que tenemos nosotros frente a los estímulos externos que se generan en el entorno, tal como les dije al inicio, con la intención de que
lo vayamos identificando. Y a partir de esta definición de emociones, donde que vemos que tiene un proceso de reacción y súbita y brusca que puede provocar una crisis o pasajera, vamos a identificar qué es el sentimiento. Y ya ese sentimiento es el estado de ánimo que me produjo esa emoción, ya es la consecuencia de. Les hablaba del amor, por ejemplo. Si yo estoy enamorado de alguien, me ilusiona verle, entonces entro en un estado de letargo de amor, ¿sí? De enamoramiento, en lo que hay, lo veo todo de una manera distinta, ¿sí? Si estoy decepcionado por algo o que sucedió algo, entro en un estado de bajoneo, de no saber qué hacer, de molestia y me siento completamente fuera y estoy en una situación no muy buena. Ahí la emoción me está provocando una reacción en mí que se nota claramente, ¿sí? Por eso decimos que el sentimiento surge como resultado de una emoción que permite que la persona sea consciente de su estado anímico. Entonces, a veces estamos tan mal, decimos, ¿sabes qué? Ahorita no hablemos, me siento incómodo, no estoy bien para conversar. O estoy tan bien, wow, no, es que la vida es bella, es maravillosa, es que todas las cosas que me pasan son tan lindas, ¿sí? Entonces ahí ya podemos ir entendiendo cómo algunas de las emociones que les dije al inicio pueden ser considerados consecuencias de las mismas y en algunos casos hasta sentimientos, ¿ya? Desde esta perspectiva ya tenemos claro lo que es el tema de las emociones y lo que provocan. Entendiendo claramente, por favor, y quiero insistir en esto para hablar del neuroliderazgo, que al hablar de emociones, ¿sí? Estas provocan una reacción nuestra. Y lo importante aquí es identificar esa reacción porque esa reacción es parte de nuestra conducta. Y si esa reacción no es la más adecuada, es el momento de empezar a pensar cómo puedo manejar esa reacción para evitar que a partir de ello yo pueda generar alguna situación no deseada. Y por eso, cuando nosotros empezamos a trabajar el tema de las emociones y a entenderlas como tal, ya empezamos a pensar un poquito en lo que es la inteligencia emocional. Y aquí yo voy a ser muy general, ¿sí? No voy a ser específico. Inteligencia emocional es un poco conectar el cerebro racional con el cerebro emocional, ¿sí? Por eso le ponemos aquí esa imagen para entender. O sea, juntarles a los dos y entenderlas. Y esto es importantísimo que lo hagan porque más adelante, cuando hablo de neuroliderazgo, también se habla del tema del match, que es entre el IQ y el EQ, ¿sí? Entonces, cuando nosotros logramos entender nuestras emociones y las reacciones que tenemos con esas emociones, podemos decir que estamos empezando ya a trabajar en inteligencia emocional. Y desde esa perspectiva, la inteligencia emocional, en términos prácticos nuevamente, significa ser consciente de las emociones que se hallan tras nuestro comportamiento. Y ahí es cuando yo veo, cada vez que alguien hace algo mal, yo reacciono muy bruscamente y grito mucho. O cada vez que pasa algo que no me gusta, a mí y yo muestro mala cara y desprecio a todas las personas, inclusive rechazo lo que me están brindando. O a veces estoy tan contento, tan emocionado de la felicidad que ofrezco cosas que tal vez no pueda cumplir, ¿sí? Entonces, ese comportamiento, ¿sí? Puede impactar en las personas de manera positiva o negativa. La pregunta es, ¿estamos conscientes de que esas reacciones nuestras frente a un estímulo que nos provoca la emoción y esa emoción, esa reacción, es adecuada frente a las personas a las que nosotros decimos amar o en los entornos en los que nos desenvolvemos? ¿Han visto ustedes casos muy puntuales donde que hay personas que pasa algo y se vuelven iracundas y no respetan a nada ni a nadie y empiezan a gritar, a despotricar y a decir todo, hasta de qué nos vamos a morir? ¿Será esa tal vez una buena reacción? ¿Tendrá esa persona inteligencia emocional? O al menos estará pensando en identificar esas reacciones como para poder, a través de inteligencia emocional, empezar a controlarlas. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros debemos empezar
a analizar cómo las emociones están influyendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a partir de esas emociones nosotros reaccionamos y esas reacciones nos están dando una forma de actuar frente al resto que para los demás es una conducta. Y esa conducta define nuestra personalidad. Cuando nosotros empezamos a trabajar, y sobre todo en procesos de terapia, identificamos esas reacciones erradas y empezamos a corregirlas. Por eso es que después las personas empiezan a preguntarse, oye, ¿qué hiciste? Tú no eras así, has cambiado. ¿Sí? Tanto en positivo como en negativo puede pasar estas dos cosas, ¿no? Alguien que antes era muy tranquilo frente a ciertas circunstancias, ahora puede reaccionar de una manera negativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se dejó posiblemente llevar por otro tipo de información y terminó actuando de manera distinta. Entonces, ahora ya tenemos claro que las emociones deben ser tratadas con inteligencia. ¿Para qué? Para lograr entender la siguiente parte que viene, que es lo que les había dicho, el puentecito antes de llegar al neuroliderazgo, que es el liderazgo y la neurociencia. Entonces, para ello yo voy a hablar del liderazgo. En muchas charlas que hemos dado anteriormente decimos que el liderazgo es la capacidad de influir. Y del mismo modo existen un montón de definiciones. ¿Sí? Que liderazgo es no ser jefe, sino influir en las personas, o el líder es aquel que es parte del equipo, el líder. Pueden haber un montón de definiciones. Y nosotros en liderazgo nos vamos a quedar con la capacidad de influir en las personas. Y esta influencia puede ser positiva o negativa. ¿Sí? ¿Desde qué perspectiva? De lo que yo quisiera que hagan. Yo como líder a veces, en muchas ocasiones puedo provocar que el equipo o las personas que me rodean o la familia que tengo o mis hijos o quien sea actúe de manera positiva o negativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me están viendo, sobre todo porque una de las principales características del liderazgo y la mejor forma de transmitir liderazgo es a través del ejemplo. Yo quiero que mis hijos sean los mejores, que lean, pero yo nunca abro un libro. Yo quiero que mis hijos sean muy puntuales en lo que hacen. Yo siempre llego tarde. ¿Sí? Yo quiero que mis hijos sean muy aplicados en las cosas que hacen. Yo ni siquiera atiendo la cama en las mañanas. ¿Sí? Entonces, no estoy teniendo ahí capacidad de influir en las personas. Una de las formas importantes de influir es a través del ejemplo. ¿Sí? Y el ejemplo acompañado de palabras complementa muy eh, grandemente la posibilidad de que lo que yo estoy haciendo sea replicado. Y ojo, puede ser también negativo. ¿Qué es lo que sucede en los entornos donde que hay mucha delincuencia, por ejemplo? La gente se acostumbra. Ay, piensa que robar es normal. ¿Por qué? Porque ve que todos roban y no les pasa nada. ¿Sí? O en entornos, cuando se crían entornos donde que la violencia intrafamiliar es algo normal, cuando sean adultos van a buscar una pareja con quienes tener violencia. O van a crear también, a generar hogares violentos. Pensemos, ¿cómo estamos influyendo en nuestro entorno? Sobre todo en nuestras familias, que es el primer lugar donde que nosotros debemos aprender a liderar. Y la neurociencia como tal es comprender cómo funciona el sistema nervioso para producir y regular emociones, pensamientos, conductas y funciones corporales básicas. Ya empezamos a la neurociencia a identificarle como una rama científica que estudia el sistema nervioso central y todas sus implicaciones con el cerebro y todos los elementos para ver cómo produce y regula las emociones que nosotros tenemos, lo mismo los pensamientos. Y eso provoca las conductas y las funciones corporales básicas. Fíjense que a veces las personas no necesariamente tienen que reaccionar de mala manera frente a un estímulo. Basta con la expresión corporal, ¿no? Basta con que se pongan la mano en la mejilla, con que se pongan la mano en la frente, con que agachen la mirada, con que empiecen a mirar al cielo, con que hagan gestos de desaprobación, ¿sí? Ya están emitiendo una reacción frente a la emoción que están sintiendo. Y eso estudia la neurociencia, nuestra conducta, nuestras funciones corporales básicas, pero sobre todo desde dónde nacen y cómo están concebidas.
Cuando nosotros logramos juntar lo que es el liderazgo con la neurociencia, ¿sí? Ahí ya podemos hablar de neuroliderazgo, ¿sí? Y el neuroliderazgo ya se le considera como una disciplina con base científica, por eso la neurociencia científica. El liderazgo también tiene mucho de científico, ¿sí? Es una disciplina con base científica que utiliza el conocimiento del cerebro. Hace rato les hablé de que tenemos un cerebro reptiliano o la amígdala que le llama, ¿sí? Y también tenemos un cerebro límbico y un cerebro, el neocórtex, ¿sí? ¿Ya? El límbico emocional y el neocórtex o racional. Desde esa perspectiva, podemos entender ya el tema de la neurociencia y cómo lo vamos a aplicar como en la disciplina del neuroliderazgo como tal. Entonces, el neuroliderazgo está asociado mucho al conocimiento del manejo de las emociones que tienen las personas. Eso en forma general con la intención de entender esta charla. Cuando yo empiezo a entender las emociones de las personas, incluidas las mías, ¿sí? Empiezo a tener inteligencia emocional y a partir de ello empiezo a usarlas de una manera que yo influya en los demás, ya estoy hablando de neuroliderazgo. Si ustedes se ponen a investigar neuroliderazgo, es muy posible que encuentren en toda la parte, en todo lo que investiguen, más asociado al tema empresarial, al tema de trabajo, al tema laboral, a muchos entornos. Sin embargo, a mí siempre me gusta partir del entorno más importante que tenemos, que es nuestra familia. El momento que nosotros empezamos a entender de una manera correcta el tema de las emociones, la inteligencia emocional y podemos aplicar con neuroliderazgo, vamos a tener entornos familiares maravillosos. Vamos a tener entornos en los cuales nos vamos a poder desenvolver de una manera increíble y vamos a través del neuroliderazgo influenciar positivamente a las personas, sobre todo en nuestro entorno. Y con ello también en los entornos en los que vamos a trabajar generamos ambientes distintos, en los entornos en los cuales nos desenvolvemos socialmente, deportivamente o en cualquier índole, vamos a generar espacios porque tenemos esa capacidad de a través del neuroliderazgo influenciar en las personas. Ojo, insisto, también se puede influenciar negativamente. Y hay neurolíderes negativos que son conocidísimos, que no los voy a citar por evitar cualquier tipo de malinterpretación. Sin embargo, existe. El neuroliderazgo como tal, ¿sí? Los neurolíderes como tal pueden ser buenos y malos. A eso quería referir. Entonces ahora ya tenemos claro lo que es el neuroliderazgo, lo que, a lo que podemos, mejor dicho, de dónde viene. Y ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer con el neuroliderazgo, qué beneficios tenemos. Y tenemos algunos, yo voy a citar algunos nada más, con la intención de que se entienda. Por ejemplo, el primero es que vamos a aprender a conocer a las personas a través de sus emociones y su conducta. Basta con que empecemos a observar sin reprender, sin decir nada. Solo empecemos a mirarles a las personas cuál es su comportamiento frente a los estímulos. Ya podemos empezar a comprender qué hace esa persona, cómo hace, qué le gusta, qué le disgusta y cosas por el estilo. Entonces, si yo en mi casa empiezo a aplicar neuroliderazgo, veo que el comportamiento de mi hijo frente a ciertas circunstancias, ya puedo ir entendiendo qué es lo que debo trabajar en él para que no le afecte negativamente o qué debo reforzar en él para que lo que está haciendo influya más positivamente dentro de él. ¿Por qué? Porque ya voy conociendo. Hay casos en los que ustedes ven que personas reaccionan frente a un tema específico de una manera negativa, ¿ya? Y está en mi casa, no le voy a exponer frente a esa situación negativa cuando esté en mi casa, para que esa persona no tenga una crisis o un shock, ¿sí? O si estoy en un ambiente laboral y yo soy el líder, el jefe del equipo, como se llame, ¿sí? No le voy a poner a una persona que no sabe tratar bien a los demás en la parte de atención al cliente, ¿sí? Porque la idea es conocer a las personas para, a través de sus conductas y emociones,
ver cómo canalizo su mejor potencial en beneficio de sí misma y de el entorno en el que nos estamos desenvolviendo. Otro beneficio es la mejora en la comunicación. El momento que yo sé que hay personas que son demasiado tímidas, es muy posible que el querer hablar con esas personas no sea la mejor forma, ¿sí? Sin embargo, no significa que deba romper todo tipo de comunicación con esa persona porque puede tener habilidades espectaculares para algún tipo de situación que nosotros necesitamos. Entonces, la mejora en la comunicación va a darse en función de cómo yo le conozco a esa persona, ¿ya? Y empleo el canal de comunicación adecuado. Hay personas que son tímidas para hablar. Le digo, Pepito, por favor, ayúdame escribiéndome un informecito sobre este tema. Punto. Él no tiene que hablar, me escribe el informe y hemos mejorado la comunicación. O le digo, a fin de que tú te sientas tranquilo y no te sientas incómodo, de ahora en adelante tú y yo nos vamos a comunicar solo vía chat o solo vía correo electrónico. ¿Ya? Y empezamos a qué? A mejorar la comunicación. ¿Por qué? Porque ya le estoy identificando a la persona cómo son sus conductas a partir de las emociones y los estímulos que recibe. Eso es un beneficio del neuroliderazgo. Ojo, y algo que no me voy a cansar de repetirles. Primero, aplíquenlo en cada uno de ustedes. Si ustedes lo hacen en sí mismo, van a ver lo maravilloso que es. Y ahí vamos a poder trabajar en los demás. Ahora, si yo no lo hago, no tiene sentido el que lo hagan los demás. ¿Sí? Otro de los beneficios es el incremento de las capacidades cognitivas y emocionales. ¿Por qué decimos que hay incremento? Porque el momento en que yo conozco mis debilidades y mis fortalezas, ya sé qué es lo que puedo aprovechar, ¿sí? Desde esa perspectiva para mejorar lo negativo y potenciar lo positivo. Entonces, yo mismo empiezo a trabajar en mi guagua. A mí me encanta mirar películas para aprender. Entonces, empiezo a buscar películas que me den enseñanzas. A mí me encanta mucho cómo es aprender de otros técnicos. Entonces, empiezo a buscar podcasts, libros o algo de lo que me gusta. Estoy incrementando mis capacidades cognitivas y emocionales. Sí, a mí, en cambio, no me gusta X cosa, entonces empiezo a buscar la información para ver cómo tratar ese tema negativo que no me gusta. Y del mismo modo, cuando ya lo hago en mí y estoy frente a un equipo de trabajo, voy a aplicar eso en las mismas personas. Ah, le veo que Juanita no es muy buena en el tema de la redacción. Entonces a ella no le voy a pedir que haga memorandos. Ah, pero es muy buena en el tema de las hojas de cálculo. Ella va a hacer los reportes. Empiezo a ver eso y les voy a impulsar en esos elementos. ¿Ya? ¿Por qué? Y de paso incremento sus capacidades también. A partir de estas tres cosas anteriores, yo tengo una mejora amplísima en las relaciones interpersonales y en los diferentes entornos en los que me desenvuelvo. ¿Por qué? Porque empiezo yo mejorando personalmente y de esa manera transmito eso en los entornos en los que estoy. Y con el conocimiento que ya tengo de los demás, empiezo a ubicar de manera estratégica a las personas y a tratarlas de manera estratégica también para potencializar ese equipo de trabajo en el que estamos siendo parte en ese instante. Y ojo, la familia también es un equipo de trabajo, así es que podemos potencializar eso. Qué sé yo, a mi hija no le gusta barrer, pero le gusta lavar los platos. Entonces, potencializo eso. Y ahí vamos resolviendo el tema de los quehaceres de la casa a través de una mejora en las interrelaciones personales en función de neuroliderazgo. Somos más adaptables a los cambios. Es otro beneficio. ¿Por qué? Porque como ya conocemos las cosas, entendemos que yo puedo actuar de una manera diferente frente a estas circunstancias y si se me presentan retos, los asumo con mayor facilidad y me adapto con mayor rapidez a esos nuevos entornos, a esos nuevos desafíos. Entonces, una persona que tiene neuroliderazgo genera ambientes de adaptabilidad a los cambios tanto para ellos como para sí mismo. Y eso es algo realmente increíble. Otro beneficio del neuroliderazgo es la motivación a través de sistemas de recompensa cerebral. Y me dirán, Giovanni, ¿cómo funciona esto? Pues muy sencillo. La motivación a través de sistemas de recompensa cerebral está asociado a esos estímulos que yo genero cuando una persona se siente bien por algo que ha hecho. ¿Sí? A veces no necesitan darnos dinero, no necesitan darnos un regalo, basta con que nos den un abrazo. ¿Sí?
Y cuando nosotros empezamos a entender esas cosas, empezamos a mandar los mensajes y y a tomar las acciones correspondientes para que la persona que está haciendo algo se sienta emocionada con lo que hace y ese ya es una recompensa cerebral. ¿O acaso a nosotros no nos sentimos muy felices cuando nos vamos al fin al lugar que tanto queríamos ir, a la piscina, por ejemplo? ¿Sí? Más allá de estar en la piscina, el estado de relajamiento y de emoción que siente nuestro cerebro es wow. Y se pone en una posición extremadamente eh, liviana, suave, donde que todas esas cosas que le invadían quedan de lado. ¿Sí? ¿Acaso en medio de una situación compleja el que me cuenten un chiste no me hace sentir adecuadamente, de mejor forma? Es una recompensa cerebral, ¿sí? Y una de las cosas importantes es que nosotros aprendamos a hacerlo eso con nosotros mismos. El momento que nosotros lo hacemos, ¿sí? Podemos transmitir a los demás. Caso contrario, no podemos. Sería utópico el pensar que lo vamos a lograr. Con todo lo anterior ya podemos tomar mejores decisiones a partir del conocimiento que tenemos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora digo, bueno, a ver, no me parece que sea prudente que a fin de mes yo les lleve como es de paseo y les diga que pongan una cuota, porque acaba de pasar diciembre y siempre se gasta mucho ahí y en enero todavía están igualándose. Y como ya viene el carnaval, mejor voy a esperar un tiempito. O al contrario, voy a sentarme con ellos y empiezo a trabajar. ¿Saben qué, chicos? Quiero hacer un día de integración. ¿Qué les parece un paseo, una comida, o cómo es, o una salida al parque? ¿Qué se les ocurre? Pero yo empiezo a tomar decisiones a partir de cómo son las personas. Ya no porque a mí se me ocurre decir, ¿saben qué? El 1 de febrero nos vamos todos de paseo, les guste o no les guste. O el 1 de febrero vamos a hacer esto, quieran o no quieran. Y el que no quiere irá poniendo su renuncia, ¿sí? O lo que pasa en casa, ¿no? Papá, mamá quieren hacer algo y los hijos preguntan, ¿y por qué? Porque yo digo. Ah, como que empezamos a pensar, ¿estamos siendo buenos líderes en nuestros hogares cuando actuamos de esa manera frente a nuestros hijos o a quienes nos rodean? Ojo, y no es perder autoridad, al contrario, es saber canalizarla de una manera mucho más efectiva. Y por último, el autocontrol. Es decir, el generar ese equilibrio que yo necesito entre la emoción y la razón. Cuando yo logro el autocontrol, ¿sí? Puedo tener una alta capacidad de liderazgo, neuroliderazgo. Y por eso voy a ponerles un par de imágenes que me parece muy interesante que nosotros tengamos presentes. Les había dicho hace rato lo importante que es para nosotros la inteligencia, el coeficiente intelectual. Sí, el IQ que conocemos, que hasta nos matamos haciendo tests cada vez que ponemos porque nuestro ego quiere decir que está sobre el 120, que es el promedio. ¿Sí? Y nos damos modos por hacer los tests para sacar 120 o más, que es el rango superior al promedio. ¿Sí? La inteligencia, como es intelectual, valga la redundancia, es lo que nos lleva a un estado de ego. ¿Ya? Sin embargo, el coeficiente emocional tiene otra connotación. Ya es cómo reaccionamos frente a los estímulos que ya vimos hace rato. Y el momento que nosotros logramos hacer el match, ¿ya? Y vamos a aplicar inteligencia emocional y neuroliderazgo. De esa manera, nosotros vamos a poder equilibrar nuestras emociones, vamos a poder saber cómo manejarlas, tanto individual como colectivamente en los equipos o en los entornos en los que nos desenvolvemos, y logramos, de alguna manera, los objetivos que nos planteamos en esos entornos. El conocimiento de las emociones. Les había dicho hace rato. Miren, ahí, frente a una misma circunstancia, 4 personas que están pensando de manera distinta. 2, 3 personas pueden estar divagando, la otra persona está emocionada. Y yo empiezo a identificarles a las personas y voy a poder interactuar con ellas de acuerdo a sus perspectivas y con eso influenciar en esas personas. Yo no le puedo decir a la persona que está soñando que se ponga seria en este momento. Posiblemente le cueste. Más si encuentro mecanismos para que se ponga seria cuando yo necesito que esté seria, ahí estoy aplicando neuroliderazgo. ¿Sí? O a estas personas que son extremadamente racionales, cautelosas,
cómo lograr que se vuelvan emocionales cuando necesito que sean emocionales. Entonces, ahí cognitivamente le voy a estimular para que vaya aprendiendo cómo manejar las emociones desde esa perspectiva. Les había hablado del equilibrio, ¿no? Equilibrio, emoción, razón, ¿sí? Y aquí es donde que nosotros con neuroliderazgo logramos ese equilibrio que tanta falta nos hace y con el cual nosotros en un momento determinado podemos liderar entornos. Sobre todo, el primer entorno que debemos aprender a liderar con equilibrio, emoción, razón, es el nuestro. Y ese entorno es uno mismo. Y luego de ese entorno viene el más próximo, que es nuestra familia cercana. Y de ahí sí pensemos en el trabajo, en el social y en todo lo que venga por demás. El momento que nosotros logramos comprender esto, podemos ser buenos neurolíderes. Más, tengamos presente que la mayor parte de información está enfocada a eso para aquellas personas que necesitan liderar equipos de trabajo. Insisto, para mí el mayor equipo de trabajo, el más importante es el que tenemos en nuestra familia cercana. Y el principal al que debemos darle este valor inicial es a uno mismo. Porque si yo no estoy bien, yo no puedo proyectar ese neuroliderazgo a los demás y no voy a poder entenderles a los demás. En definitiva, esto es lo que yo quería compartirles el día de hoy respecto al tema de neuroliderazgo para poder identificar emociones y neuroliderazgo, entendiendo que en la mitad de esto hay varias cosas. La diferenciación entre lo que es emoción y sentimiento, la clarificación de lo que es el liderazgo como tal y entender lo que es la neurociencia. Cuando ahí logramos entender eso, le asociamos a la inteligencia emocional y podemos decir que estamos en capacidad de entender lo que es el neuroliderazgo y, ¿por qué no?, aplicarlo en nuestros entornos. Eso sería lo que yo quería compartirles esta noche. Espero no haber sido muy cansón con todo lo que he hablado, ya que es un tema un poco técnico, por decirlo de una manera. Y me gustaría saber si el resto del equipo está ya listo como para conocer sus comentarios, sus observaciones y también, Moni, de paso, si existe eh, algún comentario, alguna inquietud en las redes, por favor. Bueno, Giovanni, realmente muy científico tampoco. Estuviste muy claro y creo que todos comprendimos para aplicar inmediatamente. No, no hay comentarios. No sé si se animan a hacer alguna pregunta, pues aquí estamos listos para solventarles, ¿no? Pero felicitándote porque me quedó extremadamente claro el control de las emociones, ¿no? Definitivamente es porque cuando nos dejamos llevar por ellas, podemos realmente hacer mucho, mucho daño y no comprender a los demás, tampoco ni comprendernos nosotros, ¿no? Porque a veces nosotros mismos por nuestras emociones nos destruimos, ¿no? Entonces, Muchas muchas gracias. gracias, Giovanni. Moni, no sé si Juan Carlos, Mayrita quieren aportar algo, por favor. Sí, igual felicitaciones, Giovanni, porque fue una exposición súper clara, bien concisa, bien entendible. Como tú decías, no voy a hablar nada técnico y en realidad lo que queríamos nosotros es justamente algo sustancial, que nos quede en la cabecita y estoy seguro que todas las personas que nos están viendo pues se van con mucha información. Nada más que recalcar que el neuroliderazgo puede ser visto también como una herramienta para fomentar el crecimiento personal y desarrollo personal. Y como tú decías, no solo de los miembros dentro de un trabajo, sino también de los miembros dentro de un lugar, que es importantísimo. Entonces, eso es lo que puedo comentarte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. De Giovanni, llegó la pronto, primera pregunta ya. a ver, Diferencia entre emoción y sentimiento, por favor, dice. ah, nuevamente vamos a hablar de eso, ¿no? Como les había puesto en las láminas, es interesante ver cómo a veces confundimos el tema de las emociones con el sentimiento. La emoción como tal es la reacción natural frente a al estímulo que estoy viviendo en ese instante. Es lo que habíamos definido. Más el sentimiento ya tiene
una consecuencia de permanencia frente a esa situación, frente a esa emoción, que me está generando ya una conducta o un comportamiento, que en muchos casos puede llegar a ser inclusive brusco, ¿sí? Pero ya es algo permanente. Entonces, ese elemento es clave de identificar. ¿Qué me provoca este estado? ¿Qué emoción me provoca? Por ejemplo, el enamoramiento, ¿sí? Veo a la persona que amo y me provoca sonrisas, me provoca alegría y cosas por el estilo. Y eso hace que perdure en el tiempo. Y cada vez que le veo, repito lo mismo, repito lo mismo, repito lo mismo. Ahí hay un sentimiento que le vamos a llamar posiblemente amor. Más, si lo único que hago es verle y sonreír y no pasa nada y después sigo lo mismo, es una emoción que me provocó una reacción que es la sonrisa. Entonces, cuando esa emoción me produce reacciones permanentes y continuas que me llevan a un estado permanente en una situación, ese es el sentimiento.